para que cuando ya nos anuncien nuestro segundo parcial, pues estemos abarcando lo más posible de lo que se refiere a nuestro curso, ¿verdad? Entonces, muy buenas noches para todos. Voy a dar inicio a la clase que corresponde al día de hoy, viernes. Tuvimos la última clase en donde nos quedamos en lo que es el ejercicio del poder público según la Constitución, ¿verdad? Que estábamos hablando sobre la personalidad jurídica y que de qué manera nosotros podemos tener la personalidad, ¿verdad? Y cómo está regulada en nuestra ley. Dentro de lo último que teníamos y que lo vimos al final de la clase anterior, teníamos jóvenes que los criterios o la posición de la legislación guatemalteca, cómo nos pone, en qué sentido nos pone esta legislación en relación a la personalidad jurídica. Y que yo les decía a ustedes, para recapitular, que el derecho guatemalteco reconoce la existencia de diversos tipos de personalidad, aunque no directamente dentro del derecho administrativo, sino dentro del derecho civil. ¿Por qué? Porque dentro del derecho civil, en su artículo 15 del Código Civil, establece las distintas personas jurídicas públicas y las clasifica de diferentes formas, que yo se las dicté en la clase anterior, y para que ustedes vayan tomando nota, que nos quedamos en ese punto, que las clasifica la personalidad jurídica, la clasifica del Estado, tiene personalidad jurídica el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos, las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Eso es lo que nos regula el artículo 15 del Código Civil. Para entrar ya en materia de lo que es la personalidad y poder abarcar, porque también les hablé en la clase anterior sobre las clases de personalidad jurídica, ¿verdad? Y que van relacionadas siempre al Estado, al municipio, las empresas estatales, municipales y las sociedades económicas. Se los dije en la clase anterior. Quisiera como recapitular, jóvenes, que para el próximo examen voy a estarles enviando a Classroom estas notas que yo estoy haciendo para darles su clase, para que ustedes ahí se vayan retroalimentando de los temas, y que al final, pues, cuando tengan su examen, ustedes puedan estudiarlo de esa manera en las copias que yo les voy a mandar. Entonces, para poder continuar, vamos a tratar el día de hoy el tema de la teoría organicista en relación a la competencia administrativa, de cómo esta competencia administrativa a través de la personalidad del Estado, nosotros la vamos a poder ir clasificando. En derecho administrativo tenemos nosotros varios temas que al final nosotros vamos haciendo la relación, y yo trato la manera de ponerles ejemplos, porque yo sé que no todos tienen algún conocimiento de lo que es la administración pública, ¿verdad? Algunos pues sí trabajan en lo que es la administración pública, y entonces van encuadrando un poco el quehacer diario dentro del derecho administrativo. Y para otros, pues, son temas a veces desconocidos y que cuesta agarrar el hilo y poder definir algunos conceptos cuando platicamos sobre el derecho administrativo. En este tema específico que nos ocupa, nosotros estamos en el tema de la personalidad jurídica, para que no se vayan perdiendo, vayan anotando, poniendo los títulos, que el tema del día de hoy es la personalidad del Estado, y que ya definimos en dónde está regulado, las clases que hay de personalidad jurídica,
en relación al derecho administrativo. Entonces, el día de hoy yo quisiera que nosotros habláramos de alguna teoría, que es una teoría bien importante en relación a esta personalidad, porque la teoría organizacionista es la que nosotros tenemos dentro de el derecho administrativo en relación a la personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque esta teoría nos da el fundamento, nos da la claridad de que realmente esta teoría de organizacionista se refiere exactamente a lo que son los órganos de la administración pública. Y si nosotros vamos a hablar de los órganos de la administración pública, tendríamos que tener nosotros el entendimiento de la actuación de esta teoría, ¿verdad? Algunas teorías ya no son muy manejables, pero en este caso específico yo tengo a bien mencionarles únicamente esta teoría en relación a la personalidad jurídica del Estado, que es la teoría organizacionista, porque el Estado de Guatemala, como ya hemos visto, tiene personalidad jurídica. El Estado de Guatemala no actúa por cuenta propia directamente, sino que actúa a través de las personas individuales, estas personas individuales que llegan a ser las personas jurídicas que van a representar alguna institución y que al final pues la actuación de estas personas físicas e individuales vienen a representar a una institución, dándole esta institución la personalidad jurídica de algún órgano institucional. Por eso esta teoría sí se mantiene dentro del derecho administrativo, que es la única, ¿verdad? Porque esta teoría viene a unir, a darle esa facultad, ese poder a esa persona jurídica que va a representar a una institución y que finalmente pues es la que va a tener la responsabilidad ante cualquier particular en donde vaya a ejercer esa representación, esa personería jurídica en representación de la institución que lo está nombrando. Entonces, sí continúa esta teoría, toda vez que la actuación de la persona jurídica sí está denominada, ¿verdad? Y está en el Estado de Guatemala. Se denominan, ustedes escucharán que cuando alguna institución va a ejercer ante algún órgano jurisdiccional la representación de un gerente, de un presidente de alguna institución, tienen que otorgarle esa personería jurídica para que pueda ir a representarlo en alguna actividad, ya sea en una demanda o que esté demandado. Esa es la personalidad jurídica y es la responsabilidad que conlleva para la persona que va a representar a esa institución, porque él se le está otorgando esa facultad, ese poder de poder tomar decisiones ante cualquier circunstancia en representación de una institución. Por eso es que decimos que el Estado de Guatemala sí tiene una actuación jurídica, tiene una persona jurídica que lo va a representar en cualquier acto, en cualquier situación determinada. Entonces, se entiende muy fácilmente si uno no se complica y dice, pues una persona humana tiene una voluntad propia, pero esa voluntad propia está siendo representada a través de esa personalidad jurídica, ¿verdad? De la cual viene a representar al Estado. De manera que el Estado actúa a través de personas individuales, en las cuales sí poseen condición humana y voluntad propia, porque las decisiones que se tomarán en beneficio, en el interés propio de la institución que se representa, pues esa es la voluntad, esa es la condición humana que representa al que le están dando ese mandato, ese poder, esa personalidad jurídica. Para que nosotros podamos aterrizar en lo que es
la teoría de la personalidad y la teoría organizacionista, tenemos que tomar en cuenta que esta teoría afirma que el representante va a tomar ese rol de manera que la persona colectiva, o sea, entre paréntesis, el Estado, y la persona individual cuentan con sus propios órganos para actuar y juntos forman una misma personalidad. ¿Por qué dice que juntos forman una nueva personalidad? Porque la persona que está representando a este órgano institucional es una persona individual. Yo puedo ser representante de una institución y yo voy a tomar mis decisiones, voy a tomar la representación para interés de esta institución a la que yo voy a representar. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que esa personalidad, esa teoría está manifestada en la persona que va a representar a esos órganos institucionales cuando se le otorgue esa facultad, ¿verdad? Por lo tanto, la teoría organizacionista no es más que la organización que resuelve los problemas a través de este mandato, ¿verdad? Y para que ustedes puedan tomar nota, jóvenes, y puedan ir armando su propia definición, yo quisiera que ustedes tomaran nota que la teoría organizacionista y fundamental legal en la administración pública no es más la que pretende. Si me pusieran atención y lo tomaran nota, yo se los voy a agradecer para que puedan ir armando ustedes sus propios criterios. Es la que pretende esta teoría organizacionista explicar la estructura jurídica de la sociedad, la que se requiere resaltar. Lo que se requiere resaltar es la existencia de una comunidad humana en el seno de esa estructura jurídica, que es lo que yo les estaba explicando, ¿verdad? Que a quien se le otorga esa personalidad jurídica, por ejemplo, la municipalidad tiene personalidad jurídica. La Universidad de San Carlos tiene personalidad jurídica. Entonces nosotros vamos a entender que el Estado sí tiene personalidad jurídica, como lo demostramos en la clasificación que tenemos, ¿verdad? Que les he mencionado en la clase anterior. Entonces, afirmando que el Estado es una organización política pública integrada por personas individuales, Estado y personas individuales, cada cual con su propia personalidad jurídica. Esto nos demuestra que el Estado no actúa por sí mismo, actúa a través de personas individuales a las que se les ha dado la facultad para representarlos. Y estas ejercitan la personalidad jurídica del Estado. Espero que me vayan comprendiendo un poco realmente de lo que significa esta teoría de la organización, porque es la que realmente va a representar la personalidad jurídica, es la que va a representar a todos estos órganos institucionales, ¿verdad? Que van a utilizar su personalidad jurídica y que todos los tienen. Entonces, para completar este concepto realmente de la teoría, ustedes tendrían que tener el conocimiento de qué es una organización, como lo vimos en las clases anteriores y que se los he estado explicando en esta manera, ¿verdad? Que es la que armoniza, es la que ordena, la que pretende explicar una estructura jurídica. Todas las organizaciones tienen un fin primordial, y ese fin primordial, como hablábamos, es el bien común, y que a través de esta personalidad jurídica el Estado
tiene sus diferentes personalidades jurídicas. Y así como también tiene su competencia administrativa, ¿verdad? Porque tenemos que comprender que para poder ejercer esta personalidad jurídica tiene que haber una competencia jurídica, ¿verdad? Por consiguiente, la competencia administrativa actualmente es el ejercicio de autoridad y poder. Eso es una competencia, ese ejercicio y ese poder que tengamos nosotros de actuar, de ejecutar esa facultad, porque no es lo mismo la competencia con la jurisdicción, ¿verdad? Que hablamos anteriormente. Entonces, en lo que es la personalidad jurídica también tenemos la competencia administrativa, que es donde nosotros vamos a ejercer esa autoridad y ese poder que nos van a delegar, esa función que nos van a delegar a través de la representación de la personería jurídica y que lo vamos a hacer con responsabilidad, ¿verdad? Por lo que la persona que va a tener esta representación es una persona individual que por elección o por nombramiento toma posesión de un cargo, empleo o puesto público, ingresa al servicio público y adquiere la calidad de funcionario. En pocas palabras, este es un funcionario público, ¿verdad? Empleado o trabajador público, como lo pueden ustedes ver en el fundamento legal de un funcionario público. Entonces, al permitirnos tener este cargo, el funcionario, empleado público, trabajador, ejercita autoridad y poder con responsabilidad. La competencia les habilita a la persona individual para que les permita ejecutar esas actividades que solo ellos pueden tener esa competencia que ha sido delegada a través de un nombramiento, a través de una autoridad con competencia, ¿verdad? Que pueden ejercer un cargo público y que ingresan a prestar ese servicio. Entonces, nosotros tenemos que esta habilitación debe de ser de forma legal y legítima. Nadie puede acreditarse una personalidad jurídica si no es de forma legal y legítima. Legítima si la persona individual ejercita la representación inherente al cargo. La persona que se le van a dar esas facultades tiene la legitimidad porque va a ejercitar esa representación que es inherente al cargo, porque no cualquiera puede ir a ejercitar una personalidad jurídica, sino tiene que ser de acuerdo al nombramiento, a las funciones, a la competencia que se le ha otorgado, ¿verdad? Al puesto o trabajo. De esa manera es que la competencia administrativa en relación a la personalidad, a la personería jurídica, tiene su razón de ser. No cualquiera puede ser, se le puede otorgar una personalidad jurídica, ¿verdad? Sino que tiene que ser nombrada, tiene que ser legitimada a través de un nombramiento. Entonces, si el tema de la competencia en relación a la personería jurídica nos da la facultad, la función y la atribución para poder utilizar en leyes y en las oficinas públicas ese poder que nos está otorgando esa personalidad jurídica. Por eso dicen, quien tiene la personería jurídica en tal institución, y ahí está el nombramiento, tiene que ser a través de un nombramiento y tiene que ser esta facultad, no es más que el poder o el derecho de algo de forma facultativa que se le otorga a una persona. Si la ley utiliza el término podrá en forma obligatoria, esto no puede ser podrá, esto tiene que ser en forma obligatoria, ¿verdad? Porque cuando nos dan una facultad, nosotros tenemos la obligación de ejecutarlo y no decimos, ¿será que él puede? ¿Será? No. Estas facultades tienen que estar determinadas cuando se nos ejercite el nombramiento. ¿Para qué se nos da esa personería jurídica, verdad? Tienen que determinar esa atribución, tienen que determinar esas facultades que se le está otorgando. Entonces, nosotros podemos decir que
competencia para afirmar el ejercicio de la autoridad y poder con responsabilidad es la competencia que se nos otorga a través de esos nombramientos, ¿verdad? En la legislación guatemalteca se acostumbra a utilizar los términos sin distinción, de manera que mejor se ajuste. Puede decir, tiene la atribución, tiene la facultad, tiene esa facultad de hacer o no hacer, esa función de hacerlo. Eso tiene que ir específico en ese nombramiento para que pueda determinarse esa competencia administrativa, ¿verdad? De manera que se pueda ajustar a la ley y que pueda ser citado en el término propicio cuando se esté haciendo el nombramiento. De caso contrario, se podrían plantear objeciones si no está delimitada esa función, esa atribución dentro de esa facultad que se le va a otorgar a través de un nombramiento. Entonces, para que tengamos claro que realmente no solo es decir tiene personalidad jurídica, sino que también tiene que delegarse la competencia para lo que se le está facultando, poder representar, poder hacer o no hacer en esa personería jurídica. Nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad? Que eso está regulado en ley y que tenemos que actuar con derecho. Tenemos que estar nosotros actuar de acuerdo al derecho, ¿verdad? Tenemos que estar fundamentados en ley para poder actuar, porque si no es nulo, ¿verdad? Es nulo toda actuación que se pueda realizar si no está apegado a derecho. Dentro de las características de la competencia, que es importante conocerlas y que por favor me le pongan un check a estas características, y cuando ya tengan ustedes su material que yo les voy a pasar, pues ustedes lo lean con mucha determinación para que puedan ustedes, al momento que tengan que elaborar un nombramiento de una personería jurídica, ustedes tengan esa base de esas características que tiene que llevar ese nombramiento para poder otorgarle facultades, atribuciones a la persona que se le va a delegar, ¿verdad? Entonces, la competencia se basa en una serie de características técnicas y una característica muy peculiar jurídica. Entre las características técnicas se enumeran la coacción, se enumera también las recompensas, las normas, la especialidad, los recursos, la legitimidad, la experiencia, la referencia de lo que se le va a otorgar a esa facultad que se le va a otorgar a esta persona. Tienen que ir inmersas esas características, ¿verdad? Ya sea por la experiencia que adquiere, ¿verdad? Por esa legitimidad que se le da a la persona. Y por lo tanto, en cuanto a tales características, también depende la sencillez, la rapidez, la economía y la eficacia de la administración pública, incluyendo la única característica jurídica, porque solo tiene una característica jurídica, que comúnmente se cita en casi todos los textos jurídicos establecidos legalmente, que se refiere a la competencia basada en ley. Todo tiene que estar apegado a derecho y esa es una característica jurídica para poderle otorgar esas facultades a través de la personería jurídica, que tenga esa competencia basada en ley, como lo establece la ley, ¿verdad? Como en su mayoría el fundamento legal para poder otorgar una personería, una personalidad jurídica, por ejemplo, como lo tiene la municipalidad. Las municipalidades manejan su propia ley, manejan sus propios reglamentos, sus propios acuerdos. Y a esto se refiere directamente cuando decimos que se refiere a la competencia basada en ley, porque para poder hacer ese nombramiento tienen que tener esa ley ordinaria de acuerdo al órgano institucional que ustedes
vayan a representar o al que ustedes vayan a proveer ese nombramiento, ¿verdad? Ustedes tienen que saber que cada institución tiene su propia ley, su propio decreto, sus reglamentos, acuerdos, y que estos abarcan la Constitución Política de la República y leyes constitucionales, ¿verdad? Para poder formar parte de esa ley y ante todo el derecho general que le va a dar la forma y le va a dar esa legalidad a ese nombramiento. Por eso es de que les decía que la competencia se basa en estas clases de competencia que tenemos, ¿verdad? La competencia municipal, la competencia de la universidad, por ejemplo, que tienen sus propias leyes y que en base a ellos se les va a otorgar esa personalidad jurídica. Para que ustedes estén un poco más armando esas propias definiciones y puedan ir entendiendo cada uno de los puntos que estamos tocando de nuestro programa. También les voy a mencionar las clases de competencias que pueden haber, las clases de competencias administrativas, ¿verdad? Porque estamos en ese tema. Que tenemos la competencia territorial, que esta se basa en la división administrativa del territorio. Tenemos la Constitución Política divide el territorio y distribuye la competencia territorial entre departamentos y municipios. Esa es la competencia territorial a la que se refiere esta clase de competencia administrativa, ¿verdad? Y que la doctrina jurídica hace una distribución amplia entre las organizaciones públicas que están ubicadas en el territorio nacional, unas y en todo el territorio. Por ejemplo, un ministerio de Estado ejerce competencia en todo el territorio nacional a través de esas oficinas centrales y locales y como por ejemplo gobernación departamental. En una parte del territorio ocupa un lugar, una circunscripción territorial, por ejemplo, la gobernación departamental. Por eso es que dice que tiene competencia territorial, esta clase de competencia. Entonces, si gustan, pues anotan por lo menos las clases de competencia, lo que es como número 1, competencia territorial. Yo después les voy a mandar toda la información al respecto para que ya se pongan a leerlo. Tenemos como número 2 la competencia por jerarquía. ¿Por qué le decimos que es por jerarquía, que es funcional? Porque se basa en la jerarquía de las leyes y en la jerarquía del Ejecutivo o en la jerarquía interna de cada organización pública. Esta competencia funciona combinando ambas jerarquías. La jerarquía de las leyes integrada por la Constitución Política de la República como número 1. Los decretos del Congreso, reglamentos de los decretos y los acuerdos. Y la jerarquía del Ejecutivo, que está integrada por la Presidencia de la República, las secretarías de la Presidencia, la Vicepresidencia de la República, los ministerios de Estado y las gobernaciones departamentales. Cada organización pública cuenta con su jerarquía interna integrada por funcionarios superiores y funcionarios intermedios o subordinados. Por eso es que le llaman la competencia de jerarquía, porque va de jerarquía, ¿verdad? Va en jerarquía hasta llegar a los subordinados, de cómo van a tener esas facultades, esas atribuciones que se les va a delegar a través de esa competencia jerárquica, ¿verdad? Tenemos también la competencia objetiva. Esta competencia objetiva, jóvenes, se basa en la ley que rige cada organización pública. El conocimiento de la ley específica, como les hablaba anteriormente, que las municipalidades tienen su propia ley, sus propios reglamentos internos, sus acuerdos. Entonces, por eso dice que la competencia objetiva
es el conocimiento de la ley específica de cada organización pública. Por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas tiene su propia organización, su propia ley interna, sus acuerdos y sus reglamentos para ejercer esa competencia que se le está otorgando de acuerdo a la competencia administrativa. Por ejemplo, las municipalidades, como les estaba diciendo, ¿verdad? Que se basa en la Constitución Política de la República, que contiene normas constitucionales, generales y municipales, y que específicamente el Código Municipal y los reglamentos municipales son los que rigen a esta competencia objetiva, ¿verdad? Que el objeto de cada ley. Por eso yo les decía que cuando ustedes vayan a estudiar sus privados, ustedes tienen que leer el objeto de cada una de las leyes, porque cada una de estas leyes tiene un objeto primordial que le da la competencia para poder ejercer, para poder tener una función, ¿verdad? De esta misma manera se los relaciona con el Código Municipal. Entonces, también tenemos otra competencia, que esta es la competencia número 5. ¿Alguien me está levantando la mano? Sí, son varios compañeros, licenciada. Sí, por favor, perdonen que me quedé inmersa en la explicación, pero díganme, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Disculpe la consulta. Fíjese que nosotros llevamos el hilo conductor de sus explicaciones conforme al texto que usted ha venido utilizando. Ajá. Y en la clase anterior, pues estábamos viendo las clases de personas jurídicas y las diferentes divisiones. Y ahí nos quedamos el último día, en lo que era A, B y C, ¿va? Que eran las personas jurídicas de derecho público, las personas jurídicas de carácter industrial y comercial y las personas jurídicas de carácter social. Así es, así es. Entonces, hoy inició usted su clase con la posición de la legislación guatemalteca. Ajá. Y cuando empezó a hablarnos de las teorías, pues ahí nos perdimos un poquito, porque conforme a las dos teorías que hizo mención usted, que una fue la teoría organizacionista y la teoría de la personalidad, estas no se encuentran en el libro. Sí, precisamente por eso fue que yo les dije que les iba a mandar el material para que ustedes lo lean, porque de lo que yo les estoy hablando ahorita, que lleva relación con cada una de las especificaciones que usted me hizo, va la teoría organizacionista, que es la que le da la vida a lo que es la personería jurídica a través de las organizaciones. Entonces, si ustedes me estaban llevando ese ritmo, yo me pasé para otro material para poderles definir muy bien lo que es la teoría organizacionista, porque si ustedes se dan cuenta, esta teoría es la que nos habla de los órganos administrativos, que lo que nos lleva a la administración pública, a las organizaciones de la administración pública, que es el tema que nos ocupa en esta clase. Tiene toda la razón. Yo llegué hasta esas clases, pero quise hablarles un poquito de esta teoría para que ustedes estén con una relación más específica y que luego qué competencia tiene para poder dar esa personalidad jurídica. Yo no sé si los perdí un poquito, por eso yo les dije al inicio que a veces el derecho administrativo, cuando uno no está en una administración pública que puede ir relacionando un poco todo lo que es la teoría y el estudio, nos perdemos, porque los ejemplos que se van poniendo son ejemplos de la administración pública, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero que a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan cada uno de esos puntos específicos, que el porqué de la teoría organizacionista, porque dígame. Sí, licenciada, digamos, esta teoría nos está hablando de lo que podría ser, o es así, cómo se organiza la administración pública dentro del Estado. Así es. Y que cada órgano que representa una parte de ese Estado
tiene que tener su personalidad jurídica para ser reconocida como tal. Exactamente, exactamente. Y que cada una de ellas va a estar limitada por una competencia dada por un mandato. Perfecto, así es, por un nombramiento que se les va a otorgar para poder ejercer esa función. Ejemplo, digamos, un ministro, un viceministro va a ser delegado en el momento que él toma posesión por un mandato jurídico que le va a dar la representación de ese ministerio. Así es, perfecto, Okay. Así es. Así es, Edwin. Muy bien. A ese punto es el que quiero llegar yo, en qué momento y a quiénes les puede dar la competencia para Ahí poder voy. ejercer esa función. En ese caso, cuando empieza a hablarnos de la competencia, en sí no hemos entrado de lleno a lo que es el tema, que es el siguiente, que es la competencia como tal. Lo que estamos hablando siempre de la competencia dentro de la personalidad jurídica que tiene el Estado, ¿verdad? Es que sí, ese es nuestro tema, ese es nuestro punto para este segundo parcial, ese es nuestro punto, la personalidad, la personería jurídica del Estado, y por ende les tengo que hablar de la competencia que puede existir al otorgarles esa personería. Esa es la relación que les estoy haciendo, ¿verdad? Okay. Porque ustedes ya comprendieron, no sé si estoy mal, que cómo definen la competencia y la jurisdicción, ¿verdad? Que no es la misma cosa. Entonces, al hablarles a ustedes de competencia en relación a lo que es nuestro tema de este punto en concreto, que es la personalidad del Estado, vamos a tener quienes tienen esa competencia en esa personalidad del Estado, que es lo que yo les he estado explicando, ¿verdad? En ese caso, para poner un ejemplo y que nos quede un poquito más claro, sería la competencia que tiene, digamos, el ejemplo, un ministro de salud, su competencia únicamente va a ser el ramo de salud y así todo lo que integra esa organización. Así es el ejemplo que les puse de la Contraloría de Cuentas, por ejemplo. La Contraloría de Cuentas tiene su propia competencia, que es la fiscalización. La fiscalización, exacto. Pero tienen sus leyes, ¿verdad?, internas, sus reglamentos para poder ejercer esa competencia, para poder ejercer esa función. Ahí vamos, ahí vamos. Ok, gracias, licenciada. A usted muchísimas gracias. Yo creo que fue de provecho para todos los compañeros, si en algún momento estaban así como también perdidos, ¿verdad? Pero ese es el objetivo. Muchísimas gracias, Rolando, muy amable. A la orden, licenciada. Entonces, licenciada, que le interrumpe. ¿Usted sería tan amable de repetir nuevamente cuáles son las clases de competencia administrativa? Perdón. Sí, solo para que los anoten, ¿verdad? Para que los anoten, porque yo les voy a mandar el material específico para que ustedes ya lo lean, lo analicen y hagan su propio concepto, ¿verdad? Yo de forma generalizada se los he estado dando, pero por eso les dije a un inicio que por favor tomaran nota, porque yo después les envío este material con el que yo estoy trabajando. Entonces, con mucho gusto, la competencia número 1 es la competencia de territorio. La número 2 es la competencia jerárquica o funcional. La número 3 es la competencia activa. La número 4 es la competencia objetiva. Y estábamos hablando de la competencia de tiempo. Son 5, ¿verdad? 5 fueron las que les mencioné. Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Entonces, esta competencia de tiempo se basa, como lo dice su nombre, se basa en el tiempo. ¿Por qué? Porque algunas organizaciones públicas ejercitan competencia, facultades o atribuciones o funciones en formas permanentes, que es todo el tiempo, o en forma
que es a término medio, por ejemplo, competencia intermitente podría ser, que esto significa que se interrumpe, que por ejemplo, le voy a poner un ejemplo en la competencia de tiempo. Esto se puede dar en lo que es el Congreso, por decirles algo. Esa competencia que tiene el Congreso, ellos no están todo el tiempo ahí, no están a tiempo completo, sino que ellos tienen una agenda en donde ponen hora, inicio de hora y finalización de la hora de alguna reunión. Esa competencia de tiempo que establece para este tema que estamos hablando el día de hoy. Entonces, cuando nosotros decimos que es en forma temporal, es porque cada cierto tiempo se cierra ese círculo. Iniciamos la agenda para el día de hoy de 8 a 16 horas, por ejemplo, podrían poner, pero solo es un día, no es una agenda, un tiempo permanente que puedan estar de 8 a 4 todos los días, ¿verdad? Ese sería un tiempo permanente. Y que realmente un ministerio ejercita competencia permanente. Ese es otro ejemplo que les puedo decir, que un ministerio sí ejerce un tiempo permanente para que podamos abarcar lo que es la competencia de tiempo. Todos los días del año, sin interrupción. Por ejemplo, el Pleno de Diputados, la Organización Suprema del Organismo Judicial, los consejos municipales, como por ejemplo las juntas directivas de organizaciones autónomas y descentralizadas, ellos y el Consejo Superior Universitario ejercitan competencia temporal porque lo hacen por agendas durante un tiempo, ¿verdad? En que las personas que lo integran se reúnen en sesiones con tiempo, sin estar reunidos en sesiones jurídicamente podría hacerse incompetente, sino que todo tiene que estar basado en ley. Y la competencia temporal se podrá ejercitar por horas. Esa es una característica de la competencia en tiempo, que se ejerce por horas, ¿verdad? Entonces, por horas o por días alternos o por días continuos, pero no tienen así los 365 días un horario específico, sino por eso es competencia intermitente. Para que nosotros podamos entender que la competencia permanente, en tiempo permanente, les voy a mencionar que esta se ejercita a partir de la fecha de toma de posesión o de investidura de cargo o del puesto según conste en el acta que se levanta para el efecto hasta la fecha en que se entrega el cargo. Esta es una competencia de tiempo completo, ¿verdad? Y que el puesto o el empleo puede finalizar por destitución, por renuncia, y que realmente puede también hacerse por fallecimiento de la persona. Ahí se termina el tiempo indefinido, el tiempo completo que se le puede otorgar a una persona dentro de un mandato, ¿verdad? Dentro de una personería. Ese es a tiempo completo o tiempo, no es a medio tiempo como lo especifiqué en los anteriores. Entonces, finaliza el ejercicio de la competencia permanente a través de estas circunstancias que les he mencionado, ¿verdad? Y sería un vicio en la entrega de cargo, empleo o puesto sin acta de entrega. Tiene que existir siempre un acta de entrega, porque si no ahí caeríamos en un vicio en donde no queda plasmado que se entregó ese cargo, ¿verdad? Y este vicio impide contar con el documento donde constan los hechos que dan lugar a plantear reparos y deducir responsabilidades. Esta es una gran diferencia de lo que tenemos de la competencia tiempo permanente, que tiene que hacerse todo basado a derecho para que pueda finalizar un cargo, para que pueda finalizar una función, una atribución que se ha determinado. Entonces,
esto nos da la pauta de que la competencia tiene varias, ¿verdad? Tiene no varias, sino que puede ejercitarse de dos formas, de forma de tiempo temporal y de forma de tiempo permanente. Dentro de lo que llevamos hasta este momento, voy a decirles únicamente para que en la próxima clase yo pueda darles una explicación y ponerles un ejemplo que ya viene con mucha relación de lo que hemos estado hablando, que es la regulación de la competencia. ¿Cómo está regulada la competencia? En las explicaciones anteriores les he estado mencionando las leyes ordinarias, los reglamentos y todo que hay en cada una institución específicamente que le va a dar esa facultad y esas funciones a los mandatos y a los nombramientos que se van a otorgar. Pero la ley regula la competencia en tres formas. ¿Cuáles son? Tenemos la forma exclusiva, tenemos la forma alternativa y tenemos la forma colegiada. Voy a quedarme hasta acá para que en la próxima clase les pueda poner ejemplos específicos de cada una de estas regulaciones, de cada una de estas regulaciones de competencia que nos establece la ley, para tener un mejor panorama y una mejor comprensión en relación al tema de la personalidad del Estado, que es el tema que nos ocupa y que posteriormente pues vamos ya a empezar con lo que es la organización de la administración pública, ¿verdad? Ese será ya otro tema que lo estaremos viendo en las próximas clases. Vamos a tener a bien también analizar lo que es la ley de la Oficina Nacional del Servicio Civil para que podamos tener nosotros esos ejemplos y esa cronología de lo que tiene cada administración pública y vamos a centrarnos específicamente en lo que es la ley del servicio civil. Entonces, para que la vayan consiguiendo quienes no la tienen y que la vayan teniendo cuando nos toque este tema, para que podamos desarrollarlo dentro de la clase, ¿verdad? Porque voy a dejarles un trabajo en donde voy a darles unos puntos para que cuando vaya al segundo parcial, pues ustedes lleven ya acumulado algo más, ¿verdad? Como les dije anteriormente, no he subido las notas todavía, pero ya tengo la estructura de cómo están todos y en su mayoría pues van bien. Algunos sí estoy preocupada porque sí se quedaron con muy bajo punto, pero yo espero que en el segundo parcial puedan por lo menos llegar a su zona mínima, ¿verdad? Que es 31, porque de tener una nota en un primer parcial de 7, 9 puntos, pues ya me preocupa, pero si ponen todo el interés, todo el empeño para el segundo parcial, pues de repente ahí se van nivelando también y que pongan atención en el trabajo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, yo los dejo hasta acá y muchísimas gracias porque el que me haya abordado el compañero, que ya no lo veo, creo que ya se salió, es muy importante, porque eso me da la pauta que están poniendo atención, que llevan una relación de lo que estamos viendo, para que para su examen al final no se pierdan y no anden preguntando ¿y qué vimos? ¿Y qué dieron? ¿Y qué viene en el examen? Porque aquí en la clase es donde se da la pauta para el examen. ¿Estamos ahí, jóvenes? Que pasen una feliz noche. Feliz noche, licenciada. Para el lunes, primeramente. Buenas noches. Feliz noche, Lic. Buenas noches. Feliz noche, licenciada.